Bueno, estoy con mi mamá para hacer la entrevista sobre lengua y cultura. Hola, ¿cómo están? Me llamo Lorena Machiavelli. Bueno, empecemos. Contanos por qué te estamos entrevistando. ¿Qué relación y dónde te viste afectado o notaste algunas diferencias con tu lengua o cultura? Bueno, particularmente voy a hablar de mi experiencia cuando viví en Estados Unidos, en Gainesville, en el estado de la Florida. Estuve haciendo un intercambio para estudiar inglés y noté, a pesar de que ya conocía Estados Unidos, el hecho de estar viviendo hizo que viera situaciones que nunca había prestado atención con más detenimiento. Claro. ¿Y allá, dónde vivías? ¿Con quién convivías? Primero hice un viaje con una amiga que fuimos desde Miami, yo fui manejando hasta Chicago y fuimos a Ann Arbor porque mi amiga, ella había nacido ahí, los padres eran meteorólogos y estaban estudiando en Ann Arbor y como ella había nacido ahí, ella era ciudadana norteamericana, pero después se fue a vivir a Argentina. Yo le propuse ir hasta Ann Arbor para que conociera dónde había nacido. Tengo amigos que viven en Jacksonville, en Florida, y uno de mis amigos estudiaba en la Universidad de Florida, que queda en Gainesville, y por eso se me ocurrió quedarme un tiempo ahí estudiando inglés. Y cuando estudiabas allá, estabas con gente que, bueno, también estaba estudiando inglés, pero cuando salías hacia lugares, la gente hablaba inglés, me imagino, porque es Estados Unidos. ¿Sentías que tu forma de hablar se modificaba por la situación en la que estabas? Sí, bastante. Bueno, en la Universidad de Florida no tuve tanto contacto con gente de Estados Unidos, sí con los profesores, pero había mucha gente, más que teníamos contacto con el resto de los alumnos, que había gente de todas partes del mundo. Desde Sudamérica, por ejemplo, había gente de Colombia, pero también había gente de Rusia, gente de Kuwait y pues, por ejemplo, ahí conocí la gente de Rusia, me llamó la atención porque Rusia es un país que no conozco, y también Kuwait que no conocía, pero donde más yo pude ver diferencias culturales por ejemplo, cuando fui a Nashville, me acuerdo que fui a un lugar a tomar algo toda la gente con las botas texanas y con los sombreros y cosas que uno lo ve en las películas y no puede creer que ahora todavía la gente tenga ese estilo así como medio un poco campesinos, si se quiere decir de alguna manera, y me acuerdo que cuando nosotras les decíamos que éramos de Argentina, no lo podían creer y ¿qué? Decían, ¿qué están haciendo acá? Porque íbamos por ciudades que por ahí no eran tan turísticas y bueno, quizás uno si va a Nueva York o si están en Miami, son ciudades donde no hay más cosmopolitas, pero estos lugares donde no son, donde hay gente más local, uno ya se encuentra con estas costumbres y te llaman con la atención. ¿Y alguna vez te sentiste discriminada o incómoda por esto? ¿O porque no podías hablar en inglés tal vez perfectamente o no entendías algún chiste o algo? Bueno, puede ser que cuando siempre que uno está en otro país, pero en general la gente uno depende de qué actitud tiene. Si uno tiene una actitud abierta, uno aprende cosas y es muy raro que la gente de otros países no se brinde o depende de la actitud de uno. En general yo tengo una actitud abierta y disfruto mucho conociendo costumbres de otros lugares. Me acuerdo, ahora me estoy acordando por ejemplo de un viaje a Irlanda. Los irlandeses son súper hospitalarios, o sea, creo que también depende mucho del país. Claro. Y no solamente del país, sino por ejemplo lo que decía antes, Estados Unidos, que es gigante, cada estado tiene su impronta y tiene su propia cultura, así que varía según la idiosincrasia de cada país. ¿Y vos el idioma inglés que pudiste usar cuando viajaste,
¿Por qué lo aprendiste acá en Argentina? Y yo creo que si bien no fui a un colegio bilingüe, siempre desde chica traté de aprender inglés porque es, junto con el español, es un idioma súper importante y me parece que si uno no sabe inglés, no te puedes comunicar con una gran parte de la población mundial y hoy por hoy no podés no saber inglés. Sí. Y también me parece que es una responsabilidad que tienen todos de poder aprender el idioma inglés, y el español también es un idioma muy importante por la cantidad de gente que lo habla en el mundo, y me parece que las personas deberían hablar por lo menos tres lenguas. Está bien. Y obviamente colabora un montón, cuanto más uno conoce el idioma, más cercano va a estar a la cultura de nosotros. O sea, dirías que en nuestra sociedad es importante saber otros idiomas. Totalmente, porque para mí, yo creo que, es más, para mí no creo mucho en las fronteras, en el sentido de no me gusta el nacionalismo exacerbado, y me encanta viajar y poder conocer otras culturas, por ejemplo, aprender las tradiciones que tienen, comer la comida que comen ellos, y es una manera de aprender un montón de cosas, me parece muy importante. ¿Y consideras que el conocimiento sobre la lengua materna o al saber más de una lengua te puede dificultar el aprendizaje de otra? No, lo que sí creo es que me pasa que, por ejemplo, cuando empiezo a leer mucho en inglés, leo textos en inglés, hay veces que me confundo las palabras en español. Sí. O cuando también me pasa con el italiano, que a veces es difícil, por ejemplo, estar estudiando italiano y al mismo tiempo inglés, si bien son dos lenguas que tanto uno no son difíciles para confundir, pero a veces cuando las lenguas son muy cercanas tenés como errores, pero creo que son errores propios de que uno conoce más de otras lenguas. También creo que por un lado, a medida que más lenguas conoces y estudiás, más fácil es empezar a hablar otras, sí. Pero también más difícil hablar perfectamente cada una, por esta cosa de que a veces te confundís como las palabras, sí. O estás hablando en un idioma y se te viene como otra palabra en otro idioma, pero creo que le pasa a todo el mundo y dentro del contexto te puedes comunicar bien. Sí. Y después, eso que dijiste que aprendías italiano, ¿viajaste a Italia sabiendo italiano? Sí, además, bueno, como tengo familia en Italia, ya de chiquita escuchaba mucho hablar en italiano, y lo que me pasaba también era que cuando estaba en Italia me acuerdo que era chica y era muy fácil hablar italiano estando con mi familia que hablaba italiano, porque enseguida te empezás a comunicar en cosas de la vida cotidiana. Y cuando estás viajando es fantástico eso, porque al hablar con la gente que su lengua materna es el italiano, enseguida te pones a hablar. Cosa que cuando estás estudiando un idioma, si no estás en el país, no lo adquirís tan rápido, porque no estás como obligado, y es diferente cuando tenés que estudiar. O sea, eso está bueno porque aprendés sin darte cuenta. ¿Y pudiste usar tus conocimientos en el país y comunicarte con gente? Sí, bueno, de hecho cuando viajé a Italia, bueno, la primera vez que fui tenía 8 años, era muy chiquita, no sabía hablar italiano, y creo que lo primero que adquirí del italiano fue, por ejemplo, me acuerdo que aprendí a contar todo jugando, porque, no sé, los parientes que había tipo, me enseñaban. Y después te van quedando un montón de cosas de vocabulario que adquirís de escucharlo. Después de grande empecé a estudiar italiano. Sí. Como para hablarlo bien. Y ahora, a la hora de aprender una lengua, ¿te parece que es necesario aprender también los contenidos vinculados con la cultura de la lengua? Sí, totalmente. Y me parece que ya de por sí, cuando ya empezás a aprender la lengua, ya empezás a adquirir, porque ya la manera que tienen de saludarse,
las palabras que emplean mayormente ya te dan datos, indicios de cómo es esa cultura. Sí. Por ejemplo, a mí me encantaría estudiar alemán, pero no tengo mucha cercanía en el sentido que no tengo parientes en Alemania, no trabajo con gente de Alemania, entonces para mí es una cultura, igual que me encanta la cultura de los países escandinavos, pero bueno, es una cultura que es más lejana, pero me parece muy interesante también por conocer. Bueno, ¿y tus parientes de Italia, de dónde son y cómo llegaron al país? O sea, ¿cómo está tu familia? ¿Se instaló tu parte italiana acá? El que era italiano era el papá de mi abuelo materno, Sí. de Borgo San Lorenzo, y bueno, todos, digamos, de mi abuelo materno para arriba son todos italianos y son de Borgo San Lorenzo y de Firenze, o sea, de la Toscana. Y bueno, actualmente siguen viviendo ahí. ¿Y por qué vinieron a Argentina? O sea, ¿por qué tu abuelo? Supongo que habrán venido como vinieron todos la gente que vino a Argentina, que es para buscar oportunidades y por toda lo que en ese momento ofrecía Argentina para los extranjeros, que era muchas ventajas y muchas oportunidades para todos los que venían, ¿no? Para los inmigrantes. Y no sé si te acordás, pero ¿tuvieron alguna dificultad instalándose acá, hablando de la cultura y de la lengua? O bueno, eran tantos italianos que venían que pudieron adaptarse un poco mejor. No creo que haya tenido tantas dificultades, creo que de hecho disfrutó mucho la Argentina, era un señor que le gustaba mucho todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la ópera, iba mucho al Teatro Colón, era muy culto y creo que pudo formar una familia y se pudo adaptar bien como los demás, bueno, la cultura italiana, así como por ejemplo la española y tantas otras colectividades, es muy importante, ¿no? En Argentina. Bueno, gracias, terminamos acá. No, por favor, gracias a ustedes.